Sabemos que en este mes de diciembre, alrededor del mundo, en la mayor parte del mundo, se celebra la Navidad en relación al nacimiento de Jesús. Navidad es una palabra de latín que significa de natividad, nacimiento, en relación al nacimiento de Jesús. Y sobre todo me parece importante que si en todo el mundo se celebra a Jesús, nosotros que conocemos a Dios, que hemos comprobado genuinamente el amor de Dios, tomemos esta oportunidad, porque hay cosas que en este mundo se celebran y que van en contra de lo que dice la Escritura, pero cuando la gente se refiere a celebrar la Navidad, pues se supone que las personas están celebrando el que Jesús haya venido al mundo. Nosotros debemos tomar esta oportunidad para proclamar a Jesús y en este ambiente que se siente, donde se siente un ambiente tan especial, las personas puedan ser atraídas y puedan descubrir y disfrutar del amor de Dios. Amén. Así que dile al que está a tu lado: Jesús te ama y por eso vino al mundo. Ahí en Mateo capítulo 2 dice, en el verso 1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, está refiriéndose a los días en que ya había nacido, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué cosa dice? ¿Qué hicieron? Y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso, ¿y qué más? Y mirra, dice. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dice la Escritura, por tanto, que ellos ya no regresaron a Herodes, fueron avisados por sueños. Fíjate cómo Dios tiene ese cuidado. En efecto, Dios se mueve de una manera sobrenatural. Estos hombres habían conocido a Dios como científicos. Siendo astrónomos en su tiempo, la palabra magos traduce de esa manera: a hombres sabios, a hombres de ciencia, que habían encontrado una estrella en el universo que no era una estrella ordinaria. Y al estudiar en esa estrella, les fue revelado el plan de Dios para salvar al mundo. Por eso es que ellos fueron guiados por esa estrella. Esto era sobrenatural. Imagínense ustedes que esa estrella pudiera ser vista de tal manera que ellos llegaron hasta Jerusalén, porque venían del oriente, de un lugar lejano. Entonces esa estrella de tal manera apareció que les iba guiando. Y al punto que llegaron al palacio del rey Herodes pensando, porque habían entendido que el niño que iba a nacer era el salvador del mundo, pero también el rey de los judíos. Entonces llegaron buscando a Jesús en ese palacio, entendiendo que era un rey, un nuevo heredero que había nacido. Pero ya no regresaron a Herodes, porque dice la palabra que fueron advertidos que en realidad Herodes no deseaba adorar al niño. Herodes se turbó cuando supo que había nacido un heredero.
Así que por eso ellos ya volvieron por otro camino, y después dice la palabra cómo Herodes buscó darle muerte a ese nuevo heredero, a ese nuevo rey que había nacido, y buscó entre niños menores de 2 años, lo cual indica que cuando los magos lo encontraron, el niño no estaba recién nacido. De hecho, entraron a la casa donde ya estaban María y José. Pero Herodes mató a los niños, y esta es una escritura que había sido anunciada mucho tiempo antes, que había tragedia en Ramá, donde Herodes ordenaría la muerte de los niños menores de 2 años, porque él se sentía amenazado por este nuevo rey que había nacido. Herodes era un hombre que no era exactamente judío, pero era nacido de madre judía, y él tenía una influencia de los judíos, pero él era un hombre que estaba viviendo en una confusión, en una mezcla. No era un hombre realmente que buscara a Dios, sino era un hombre que buscaba solamente su propio poder. Por eso es que él se sintió amenazado, pero sin embargo sabía algo de las escrituras y pidió que le dijeran dónde nacería el niño, Salud. No para adorarle, sino para matarlo. Y aquí podemos ver que desde que Jesús vino al mundo, se levantó una oposición en contra de los planes de Dios para traer salvación. Este es el verdadero sentido de la Navidad. Que Dios deseaba traer salvación al mundo, y desde el principio hubo una oposición que se levantó desde las tinieblas del diablo, de Satanás, para destruir los planes de Dios. Por eso movió a Herodes a matar a todos los niños, queriendo destruir, detener los planes de Dios. Lo dice la palabra que cuando estos magos entraron a la casa, estos magos, dice la palabra, que encontraron al niño. Ellos esperaban ver a un niño. Sabían que había nacido recientemente. Así que esa estrella que los había guiado los llevó exactamente al lugar donde estaba Jesús, que ya tenía tiempo de haber nacido, y dice la palabra que se postraron y le adoraron. Y esto habla de que ellos habían conocido a Dios. Finalmente, al descubrir esa estrella y seguirla, habían conocido a Dios. Y esto habla de que Dios, a través de todo lo que Él ha creado y ha hecho, Él manifiesta su gloria. Un Dios eterno y revelado a través de toda la creación. Las cosas no ocurrieron por accidente, sino que hay un plan de Dios al crear todas las cosas. Así que dice la palabra que ellos ofrecieron regalos, habiendo sus tesoros. Y esto nos habla de que cuando nosotros conocemos a Dios y recibimos el amor de Dios, vamos a ser movidos a adorarle y a postrarnos. Jesús dijo: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, ¿sabes? Nosotros somos movidos a adorar a Dios. Por eso alabamos, por eso cantamos, porque somos llevados a una adoración verdadera. Y dice aquí la palabra cómo ellos le ofrecieron regalos. Y estos regalos eran extraños, no eran regalos navideños como acostumbramos hoy. No era un Xbox, ni un iPod, alguna bicicleta. No, de ninguna manera. Eran regalos a través de los cuales ellos estaban expresando su adoración a Dios. Ese niño para ellos era Dios, nacido en carne, tomando forma de hombre. Y ellos entendieron que venía a salvar al mundo. Por eso le dieron oro, incienso y mirra. Y de aquí viene la tradición de que eran 3 magos. Y pues no dice que eran reyes, eran magos, pero porque ofrecieron oro, incienso y mirra. La Biblia no habla de sus nombres. Eso no es relevante. Lo que importa saber únicamente es que ellos habían encontrado al rey que había nacido. Y que de la misma manera que ellos, al conocer el amor de Dios, fueron llevados a adorar, de la misma manera nosotros también adoraremos, seremos llevados a adorar, y nos será revelado quién es Jesús para adorarlo. Por eso habla del oro, que representa la gloria, el metal del oro en la Biblia es usado para representar la gloria. Entonces estaban viendo ellos ahí la gloria del rey que había nacido. Un reino que no tendría principio ni fin, un reino que no tendría fin, sería por toda una eternidad. Pero ofrecieron también incienso, y el incienso es algo que representa en la Biblia la adoración.
Entonces esto hablaba de que lo reconocían como Dios, lo reconocían como rey y lo reconocían como Dios. Y de esta manera entendían que Jesús era Dios, pero también era hombre. Pero el regalo más extraño fue el de la mirra, porque la mirra era una sustancia usada en aquellos tiempos para embalsamar los cuerpos de los muertos, a fin de que los cuerpos fueran preservados. ¿Cómo darle a un niño mirra? ¿Por qué regalarle a un niño mirra? Un niño que acababa de nacer. Porque ellos veían ahí el sufrimiento de Jesús como el siervo que vino de parte del Señor a sufrir y a dar su vida en sacrificio en esa cruz. ¿De acuerdo? Nos vamos ahora de ahí a 1 Corintios, capítulo 11. Y yo quiero que veas que desde un principio Dios estaba mostrando su plan para salvar al mundo a través de Jesús. Era un propósito de Dios llevarlo a morir en esa cruz, para dar el pago por nuestros pecados, para reconciliarnos con Dios, hacernos suyos, hacernos sus hijos y también hacernos sus herederos. Así que ahí en Corintios 11, verso 17 dice ahí, verso 23. Verso 23 dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, ¿tomó qué? La noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado las gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor, ¿qué? Anunciáis hasta que Él venga, dice la palabra. Entonces, dice ahí en el verso 23, porque yo recibí lo que también les he enseñado. Y esto habla de una tradición. La palabra nos habla de tradiciones verdaderas, aquellas que están sostenidas por la verdad de la palabra de Dios. Entonces Pablo está hablando de que él transmite algo que a su vez recibió. Y yo quiero llevarte al comienzo de todo esto que acostumbramos en la iglesia cuando tomamos el pan y la copa. Y por ello quiero que me acompañes a leer ahí la escritura. Ahí en Juan capítulo, en el Evangelio de Juan capítulo 13. Juan capítulo 13. Y cuando aquí está escrito y se describe en qué consiste la cena del Señor, lo que llamamos la cena del Señor, se habla de lo que hizo Jesús en la ocasión en que cenó con sus discípulos por última vez antes de ir a la cruz, resucitar al tercer día e irse al Padre. Fue la última cena. Dice ahí en Juan capítulo 13:1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, dice, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y aquí vemos el amor de Dios. En todo lo que Jesús hizo fue manifestado el amor de Dios para el hombre. Y dice la palabra que fue antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado. Jesús sabía que Él iba a morir en esa cruz, que había llegado su hora. Verso 2, y dice, cuando cenaban, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, sí, si no te lavare, no tendrás parte conmigo.
Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino todito, manos y cabeza. Ándale pues. Así que Jesús, dice la palabra, que lavó los pies de sus discípulos. Pedro le resistía porque se sentía indigno de que el Señor le lavara los pies. Y dice ahí en el verso 10 que Jesús le aclaró: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Jesús estaba declarando que a través de su sacrificio seríamos completamente lavados y limpios. Todos nuestros pecados serían completamente perdonados. De manera que no necesitaríamos ser lavados, sino únicamente los pies. Hablando de que Él sabe de nuestra debilidad. Él sabe que nuestra carne es débil y que cometemos errores y pecamos, pero el Señor dijo: necesitan lavarse los pies. O sea que constantemente pisamos este mundo, nos ensuciamos. Y algunos pisan fuerte, como dice Alejandro Sanz. Luego pisamos fuerte y nos ensuciamos y nos confundimos y hasta la identidad perdemos. Ya no sabemos quiénes somos nosotros. Ya no podemos estar unidos al mundo como antes lo estuvimos. Pero resulta que tampoco estamos disfrutando de Dios. Por eso Jesús dijo: necesitan lavar sus pies. Y le explica a Pedro: ahorita no lo entiendes, lo vas a entender. No se trataba de una ocurrencia, se trataba de algo espiritual que el Señor quería que entendiéramos como suyos, como sus hijos. Entonces dice ahí, el Señor sigue diciendo: porque ustedes ya están limpios, aunque no todos, y se refiere a Judas Iscariote. Entonces dice ahí, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que he hecho? Y es lo que tenemos que entender. Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado sus pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Traigan por favor todas las cubetas y las toallas. Ahí dice que no fue solamente algo que Jesús hizo para que lo recordaran. Él está diciendo que esto es algo que debemos de hacer como iglesia. ¿Sabes? Pero dice: porque ejemplo os he dado, para que yo como os he hecho, vosotros también hagáis. Y aclara: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas, bienaventurados son si las hacen. No les hablo a ustedes, dice: no hablo de todos ustedes, yo sé a quiénes he elegido, mas que se cumpla lo que dice la Escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró, y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues Jesús hizo señas a Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Cuando Jesús hablaba de lavar los pies los unos a los otros, como Él lo había hecho, está hablando de servirnos por amor. Está diciendo que cuando nosotros recibimos el amor de Dios nos transforma. Y el amor de Dios nos hace volvernos como Dios. El amor de Dios nos lleva a darlo todo. Mira al que está a tu lado. El amor de Dios te va a hacer entregar todo. Mira, el conflicto se produce cuando nosotros resistimos. Porque Dios no nos va a obligar, pero no nos va a dejar vivir sin manifestar el amor de Dios. Porque cuando nosotros no manifestamos el amor de Dios, ese amor de Dios en nuestra vida se apaga, es como un fuego que se apaga.
Hay un canto que dice: tu amor es como fuego que arde en mi interior. Entonces produce un conflicto porque resistimos. El amor de Dios nos hace dar todo. Jesús dejó su lugar en la gloria, su posición de mayor honor. Él estaba enaltecido, Él es el Hijo de Dios y vino a este mundo para servirnos por amor. Y al lavar los pies de sus discípulos les hizo entender que lavar los pies significa es darse por amor, en un amor que lo sacrifica, en un amor que sacrifica. ¿De acuerdo? Por esas razones que Él lavó los pies de los discípulos. Y lo que nosotros necesitamos es vivir en ese amor de Dios. Por eso es que cuando los magos llegaron a Jerusalén, encontraron gente religiosa que solo sabía y tenía información de las Escrituras, pero que no vivía en lo que Dios hablaba y decía. Con razón que Jesús le reprochó al pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero encontró un pueblo religioso que solamente sabía de Dios, pero que no vivía en el amor de Dios. Entonces, dile al que está a tu lado: no te vuelvas religioso. Deja que el amor de Dios se manifieste en tu vida. Amén. No resistas el amor de Dios. Amén. Por eso es extraña la celebración de Navidad. Porque aunque el mundo está ajeno al verdadero sentido del nacimiento de Jesús y lo ignora, sin embargo, es una época donde la gente quiere dar. Y es que ese es el corazón de Dios. Él lo dio todo. Dice la Escritura: el que no escatimó ni a su propio Hijo, pero con Él nos dio todas las cosas. Entonces, dile una vez al que está a tu lado, dile: con Jesús te ha sido dado todo. Dios te ha dado todo en Cristo. Dios te lo ha dado todo en Cristo. Dios te ha hecho su heredero y Él te ha dado toda una vida de bendición, una vida de abundancia, una vida de sanidad, de prosperidad. ¡Somos ricos! ¡Somos ricos en verdad! Amén. Nos dice ahí en Corintios, cuando da instrucciones de participar del pan y la copa, dice que su muerte anunciamos hasta que Él venga. Así que cuando nos reunimos para tomar el pan y la copa, nosotros estamos poniendo nuestra confianza en ese sacrificio. Estamos declarando al tomar la copa que ponemos toda nuestra confianza en ese sacrificio, que ese sacrificio es fundamental en nuestra relación con Dios, que a través de ese sacrificio hemos sido aceptados por Dios, hemos sido perdonados, reconciliados, se ha dado el pago por nuestros pecados y ahora nosotros podemos recibir todo lo que Dios ha preparado para nosotros, para bendecirnos y prosperarnos. Amén. Por eso Jesús habló de esto en Juan capítulo 6, verso 48. Observa esas palabras de Jesús. Cuando Él hablaba, la gente religiosa no lo entendía, se turbaba, porque lo que Jesús hablaba del amor de Dios amenazaba al hombre separado de Dios. Mira cómo dice ahí en Juan capítulo 6, verso 48. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Y dice: sus padres, hablando al pueblo de Israel, comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Fíjate. Dice ahí: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Está hablando de su sacrificio. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Y ellos creían que Jesús estaba hablando de una forma literal, como de un canibalismo, ¿no? Estaban asustados. ¿Cómo no? Estos van a ser tacos de pastor, pero de los buenos. No, los tacos de pastor son los mejores. Entonces dice ahí
Verso 53, pues usted dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. No, pues está impresionante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene ¿qué? Vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí, permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Pues fíjate, vamos a ir después a Hebreos 11:28. Hebreos 11:28, donde Moisés habló de que por la fe, cuando él salió de Egipto, dice, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre. Por la fe Moisés, al salir de Egipto, celebró la Pascua, dice ahí, y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Y entonces aquí vamos a entender, cuando Jesús está hablando de comer su carne y beber su sangre, de qué nos está hablando en la Escritura. Entonces, la gente que conocía las Escrituras no entendió lo que Jesús les estaba diciendo. Nosotros lo vamos a entender cuando dice que Jesús se refería a la Pascua en realidad. Por eso es que esta palabra tuvo un cumplimiento. Lo que está escrito en el Antiguo Testamento se cumplió en Jesús, porque dice la Escritura que la Pascua ya fue sacrificada por nosotros, y esa Pascua es Jesús. Ahora vamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Y vamos a ver de dónde proviene o de dónde viene el origen de participar de la cena del Señor. Jesús no estaba hablando de canibalismo, ni estaba hablando de tacos al pastor. Él estaba hablando de la Pascua. Él decía que él era ese cordero que hizo posible la liberación del pueblo de Israel. Éxodo 12 nos explica la instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel para salir de Egipto. Jesús estaba hablando que para salir de este mundo a vida eterna se necesitaba el sacrificio del Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿De acuerdo? Mira ahí Éxodo capítulo 12. Así que se puede decir que los judíos siguen celebrando la Pascua hoy en día. Y esta fiesta marcó el inicio del año religioso para el pueblo de Israel. Pero nuestra Pascua ya fue sacrificada. Por eso es que nosotros no celebramos la Pascua como lo hacen los judíos. Está en la Biblia. Pero no lo celebramos porque ya se cumplió a través de Jesús. Lo que hacemos es anunciar que Jesús ya murió, que Él regresará, porque Él ya murió y resucitó, pagando por nuestros pecados, reconciliándonos con el Padre y haciéndonos hijos y herederos de Dios. ¿De acuerdo? Mira ayer en Éxodo capítulo 12, Jesús hablaba de la Pascua, recordaba la salida de Israel del pueblo de Egipto. Y esta es una figura de nuestra salvación en este mundo. De la misma manera, nosotros hemos escapado de este mundo a través del sacrificio del Cordero. Dice ahí Éxodo 12:1. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses, para ustedes será el primero en los meses del año. Todo comienza en nuestra vida con Cristo Jesús. Un nuevo comienzo ocurre en la vida de una persona cuando encuentre en Jesús su Salvador y el Cordero de Dios que ha quitado nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Dice ahí el verso 3, dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno, ¿qué cosa? El número 10 habla en la Biblia de un mandamiento, una orden de parte de Dios. El 10 representa la ley en la Biblia. Y
nos habla de cuando Dios habla, Él está dando una orden y un mandamiento. Así que esto era innecesario que se hiciera. Era necesario tomar un cordero. Y a eso vino Jesús al mundo. Tómese cada uno, dice, un cordero. ¿Según qué dice ahí? ¿Según qué dice ahí? O sea que es por familia. Y esto es algo maravilloso que nosotros podemos ver aquí de parte de Dios, porque nos está hablando que el deseo de Dios es que su sacrificio alcance cada familia en este mundo. Era necesario tomar un cordero por familia. Jesús murió para salvarte a ti y a toda tu familia. Él ya pagó el precio. Por eso es que la salvación de Dios va a traer verdadera bendición a cada familia y cada hogar, donde abrimos la puerta de nuestro corazón al Señor. Y dice ahí, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El sacrificio de Jesús es suficiente para salvar a cada familia de la tierra. Dios te ama y ama a los que están contigo. Dice, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Sí, porque las mujeres y los niños comen más. Entonces había que tener ese cuidado, ¿no? Pero nos está hablando que sin embargo hay un honor en ese sacrificio. No es un desperdicio. Dios no va a desperdiciar nada precioso que hay en Cristo Jesús, sino debe ser aplicado para bendecir el sacrificio de Jesús, cada familia en este mundo. Entonces dice ahí el verso 5, el animal verso 5, el animal será sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Sigue diciendo ahí la escritura. Ninguna cosa comeréis del cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Nunca, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este os será día en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Entonces observas en qué consistió la noche de Pascua. Esta es la noche de Pascua. Fíjate, dice la palabra que debería ser comido el cordero. De esto hablaba Jesús cuando decía que el que no comiera de él no tendría vida eterna. Entonces está diciendo aquí la palabra que Jesús fue ese cordero sacrificado. Lo tenían que comer ellos, y esto habla de tomar un provecho. Esto habla de saciar nuestra vida a través de lo que Cristo hizo por nosotros. Si tú pones tu confianza en ese sacrificio, vas a encontrar respuesta a toda necesidad que hay en tu vida. Tienes que comer del Cordero de Dios y tendrás vida eterna. Cuando nosotros celebramos aquí el pan y la copa, estamos participando de esa manera, en una forma representativa. Ese pan representa el cuerpo de Jesús, y esa copa que tomamos representa la sangre de Cristo. Ahora ven, dice la palabra que ellos deberían de tomar la sangre.
y tomar un hisopo, que era una planta que tenía efecto medicinal. Entonces nos está diciendo, esa planta representa nuestra fe. Cuando nosotros tomamos esa sangre y la aplicamos, ese es el poder de la sangre de Cristo. Dice la palabra, la instrucción para ellos es que esa noche Dios iba a traer la última plaga sobre Egipto. Y esa plaga consistía en que iba a dar muerte a los primogénitos, tanto de las familias como de sus animales. Todo primogénito iba a morir. El primogénito en la Biblia representa la trascendencia, lo que viene después del presente. Quiere decir que para Egipto no había futuro ni destino si ellos morían sus primogénitos. Pero ellos habían puesto su confianza en sus dioses. Y Dios estaba juzgando toda esa falsa idolatría y estaba juzgándonos por esa falsa idolatría y sus dioses, para que ellos se dieran cuenta que el verdadero Dios era el Dios que venía anunciando Moisés para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. ¿De acuerdo? Entonces tenían que tomar de esa sangre y ponerla sobre las entradas de sus puertas, de sus casas. Y pasaría un ángel enviado por Dios, que traería muerte a todo primogénito. Y ahí donde el ángel viera la sangre, pasaría. No entraría a ese hogar y traería muerte, sino pasaría. Y eso nos habla de la manera en que Cristo nos sacó de este mundo. Como de la misma manera Jesús, a través de su sacrificio, Él hizo posible que nosotros tengamos ahora salvación. Amén. Así que por la fe nosotros tomamos la sangre de Cristo y la aplicamos. La fe hace que el poder del sacrificio de Jesús traiga bendición a nuestra vida. Es por la fe. Cuando nosotros celebramos el pan y la copa, y tú pasas y recibes el pan y la copa, es un acto de fe. Es como si tú tuvieras un hisopo como en aquellos días y pusieras sangre en los dinteles de tu casa. ¿Qué significa eso? Que el enemigo no puede tocarte y no puede tocar tu casa, porque tu vida le pertenece al Señor. Por eso está escrito, sabemos que somos de Dios y el maligno no nos toca. Por esa razón, cuando Jesús fue a morir a esa cruz, Él canceló toda maldición sobre nuestra vida. Porque Él había muerto en esa cruz, separado de Dios, haciéndose Él mismo maldición. Porque la palabra maldición es estar separado de Dios. Así que cuando nosotros venimos a Cristo, en ese momento toda maldición generacional, toda maldición en nuestra vida queda quebrada por el poder de la sangre de Cristo. Amén. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el sacrificio de Jesús, celebramos esa Pascua, a través de la cual reconocemos que Dios nos ha dado todo a nosotros como herederos, que ahora nuestra vida ha cambiado y que ahora nuestra confianza está en lo que Jesús hizo a nuestro favor. Amén. ¿Cuántos están listos para recibir el pan y la copa esta mañana? Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor esta mañana. Muy bien, voy a pedirles que nos pongamos en pie y nos preparemos para orar esta mañana. Y toma este momento, vamos a adorar al Señor. Toma este momento para adorar al Señor una vez más, poniendo toda tu confianza en el sacrificio de Jesús. Y prepárate para entrar en el poder del nuevo pacto. El poder del nuevo pacto, por el cual el Señor nos ha dado una vida nueva, una vida abundante. Él nos ha dado una vida que le agrada, y nos ha dado la capacidad sobrenatural para vivir en el agrado de Dios. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios te ha dado una capacidad sobrenatural. Amén. Dale un fuerte aplauso en alabanza.
recibir el pan y la copa en Corintios 11:26. Dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Verso 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y la sangre de Jesús. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que coma y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Dice la Escritura que hay un requisito para participar del pan y la copa. Prepárate esta mañana para recibir el pan y la copa. Hay un requisito, y dice que debemos comer el pan y beber la copa dignamente, que no lo hagamos indignamente. Si alguien se siente indigno de participar del pan y la copa, dice la Escritura que lo que tú necesitas es examinarte. El requisito es examinarnos a nosotros mismos. Y eso quiere decir que para ser dignos de tomar el pan y la copa necesitamos nosotros primero ser lavados. Recuerdan que Jesús lavó los pies de los discípulos. Necesitamos ser lavados esta mañana. Cuando venimos a este momento es un momento de intimidad, de acercarnos al Señor de una manera íntima y personal. Todo lo que necesitamos es permitirle al Señor que Él nos juzgue, que Él nos juzgue. Ya no resistas más cuando el Señor te convence de que hemos cometido un error, que hemos cometido un pecado, sino ya no lo resistas, sino deja que Él te examine, y si Él te encuentra culpable, pídele perdón. Si tú eres culpable por alguna razón, por algún error que has cometido, lo que necesitamos es tomar la sangre de Jesús, pedirle que nos lave, que nos limpie, y entonces seremos dignos de tomar el pan y la copa. Si tú no te sientes digno porque no has entendido de qué manera el sacrificio de Jesús puede darte perdón de tus pecados, lo que tú necesitas es hoy recibir a Jesús. Recibe hoy a Jesús. Él te ama. La Biblia dice que Dios nos ama, y por eso envió a su Hijo al mundo. Pero sabes que por alguna razón nosotros hemos estado separados de Dios o lejos de Dios. Muchas veces hemos cometido errores y hemos sentido que eso Dios no lo va a perdonar jamás. Pero quiero que sepas que Jesús vino a eso, para reconciliarnos con el Padre. Si tú te sientes indigno, lo que tú necesitas es volverte a Dios y abrir tu corazón en este día para recibir a Jesús en tu corazón, para recibir el amor de Dios. ¿De acuerdo? Hoy el Señor nos está llamando a comer de su carne y beber de su sangre. Toma hoy el pan y la copa con fe, con toda tu confianza en ese sacrificio, y deja que hoy el poder del nuevo pacto se manifieste en tu vida. Estamos listos. Dale nuevamente un fuerte aplauso al Señor. Por el
también en esta familia espiritual, nosotros somos una familia espiritual. El Señor nos llama a vivir en armonía y en amor y a servirnos por amor los unos a los otros. Si tú has estado enemistado con alguien, si tú has estado ofendido con alguien, esta mañana el Señor te llama a ser libre. Esta mañana el Señor te llama a que tú perdones y seas perdonado. Lávanos, Señor, con tu sangre preciosa. Yo te pido que esta mañana, que en este día tú quebrantes en nuestro corazón toda dureza. Toda dureza. Quebranta toda dureza, Señor. Quebranta toda dureza. Danos arrepentimiento por toda falta de amor, por todo orgullo, Señor, por toda soberbia. Pídele al Señor ser lavado con la sangre de Cristo. Dice la palabra que somos juzgados cuando venimos a la cena del Señor. Dice que si fuéramos por causa de nuestros errores, fuéramos aún castigados, recibiéramos una disciplina de parte de Dios, en este tiempo es mejor eso que ser condenados con el mundo. Este es el tiempo en que podemos nosotros escapar a la ira de Dios que vendrá en el futuro. Los que no fueron juzgados con Cristo hoy, lo serán en el futuro. Por eso hoy, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en ese sacrificio, estamos siendo juzgados por Dios. Ya fuimos castigados en esa cruz con Cristo Jesús, para que ahora solamente nos alcance el bien y la bendición de Dios todos los días de nuestra vida. Gracias, bendito Padre. Bendecimos esta mañana este pan y esta copa. Voy a pedir que pasen aquí los pastores esta mañana. Pasen por favor con nosotros, tomen el pan y la copa. Voy a pedir, como está Maggie ministrando, que pasen nuestras hijas, que nos ayude a Isaí, si es necesario. Pasen acá, hijas, por favor, acá adelante con nosotros. Vamos a hacerlo por familia esta mañana. Esta mañana bendecimos este pan y esta copa. Declaramos aquí en tu iglesia, Señor, que en esa cruz tú moriste por amor a nosotros, que todo ha sido pagado, nuestras deudas han sido pagadas para siempre, que nos has rescatado de este mundo de maldad, nos has dado una vida nueva y una vida abundante. Hoy anunciamos que tu muerte nos ha